Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un podcast más. Mi nombre es Víctor Arriaga. Y yo soy Itzel Salgado y les damos la bienvenida a un episodio más de Podcast de Corazón. ¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos a un podcast más. Podcast de Corazón. Podcast de corazón. Estamos muy felices por un episodio más. Sí. Estamos muy felices porque una semana más ha pasado. Estamos muy contentos, muy contentos, muy contentos. ¿Cómo están ustedes allá en casa? Donde ¿Cómo quiera les ha que se ido? encuentren. Exacto, ¿cómo les ha ido a cada uno de ustedes? Nosotros nos sentimos muy felices el día de hoy por un episodio más. ¿Cómo te sientes, mi amor? Me siento muy contenta porque me siento contenta por muchas razones. Realmente el Señor nos ha dado 1000 razones para estar felices. Y tocando ese tema de la felicidad, debo recordarte que tu felicidad no depende de nada ni de nadie más que del Señor. Exacto. Entonces, gocémonos en lo bueno, en lo malo y en lo no tan bueno, porque todo proviene del Señor. Lo que es regular, ¿no? Exacto, de lo que es regular también. Yo me siento muy feliz, ha sido una semana de mucha bendición. Hemos estado dándole seguimiento a esto del podcast. Hemos visto buena respuesta de ustedes. Gracias a todos aquellos que apoyan este proyecto. Eso me hace sentir feliz y por eso digo que, Sí, que ha sido claro. una semana muy feliz. Me siento bendecida, Hubo quienes comentaron, en la iglesia local se acercaron con nosotros y nos dijeron que ha sido de mucha bendición, que algunos habían dejado como cosas pendientes que fue de un capítulo que grabamos. Si no lo has visto, velo. Sí, y hay otros que los han estado viendo paulatinamente, Sí. pero están ahí como que viéndolos Constantes. poco a poco, y eso nos hace sentir muy felices porque sin darnos cuenta a lo mejor está siendo de bendición este video o el anterior o el anterior del anterior, y ha sido de bendición para esas personas. Y a veces ni siquiera sabemos, ¿no? Que va a tener tanto impacto en los corazones hasta que esa persona a la que impactó, a la que el Señor habló, viene y nos dice, ¿no? Fíjate que pasó esto y esto. Y damos la gloria a Dios porque Él ha sido el que nos ha sostenido, Él ha sido el que nos ha dado los temas, el que nos ha dado la dirección. Y pues de verdad, amigos, que esto de obtener los temas no nada más es como de Señor, dame un tema y ya, sino incluso en nuestro día a día vamos tomando nota de lo que vamos viviendo, ¿no? Sí, y no vas a dejar mentir, pero ustedes a lo mejor no lo saben, pero a veces, como el del capítulo anterior, fue un tema que salió, o sea, fue como algo que pasó en mi vida y que yo dije, bueno, ahora, ¿cómo lo tomo? Ya me dijeron Y tal dice, cosa, ¿no? vamos a hacer un tema. Exacto, pero ahora, ¿cómo abordas ese tema? Eh, o cómo lo desarrollas, más bien es cómo lo desarrollas, cómo lo ejecutas y cómo lo aterrizas. Porque Sí. ese es como el parámetro más importante o más difícil, yo creo. O sea, ya lo tienes, ya dices, bueno, mi mamá dijo, ¿será que Dios no nos quiere? Y fue como, ok, si a mí sí, o sea, yo me queda claro que sí me quiere. Pero ¿y cómo le haces entender, no? Ajá. A las demás personas que tienen ese concepto o ese ideal del Señor que realmente nos ama aún en la dificultad. Exacto. Y yo creo que esa es la parte más difícil, pero hey, nos hemos sentido bien felices porque a pesar de que hemos pasado como esas cosas, ha sido hasta como muy divertido porque ya estamos al pendiente de todo lo que está sucediendo como a nuestro alrededor. Y es como, tenemos un grupo donde estamos ella y yo, evidentemente, y y es un grupo especial para el podcast, o sea, a alguien se le ocurre algo o ve alguna situación en un tema y le ponemos tema, dos puntos y lo que Lo es, que el ¿no? Señor va dando, ¿no? Y es que es Exacto. constante. Y bueno, retomando en cómo me siento, pues así me siento muy feliz. Ha sido una semana increíble. Dentro de las cosas más como difíciles ha sido que me enteré que voy a tener exámenes. Ay, no. Pero Eso es una de las cosas que los universitarios hacen seguidamente y puede ser hasta una excusa para decir, es que tengo mucha tarea. después vamos a hablar de ese tema. Hay un tema muy especial
Que todos los que van a la Lo, escuela. sí, lo vamos a adelantar porque es un tema que pasa, o sea, pasa aquí, pasa en Argentina, pasa en Brasil, En pasa Chile, Puerto Rico, en todo el pasa mundo. incluso hasta aquí en México pasa, y para los que son de mi iglesia local, Lo saben. ustedes lo saben. Pero Pero, ¿cuántas veces nos hemos dado cuenta que dicen, oh, es que no voy a ir a la iglesia porque no he podido ir porque tengo mucha tarea y la escuela me está consumiendo? ya sé, está muy bueno ese tema, no Ese se lo tema está pueden muy perder. bueno porque es un tema que a nosotros como líder de jóvenes Nos toca escuchar nos eso, toca ¿no? escuchar muy constante eso. Ya hasta sabemos, o sea, ya sabemos que cuando le preguntamos a alguien por qué no ha ido, Por la ya tarea. sabemos que va a decir que por la tarea, o sea, Totalmente. yo creo que es 80% seguro que va a decir que por la tarea no ha podido ir a la iglesia y por la escuela que le consume mucho. El 80% dice que por la tarea y el 20% dice que porque no le dejaron tarea y se quedó a descansar, ¿no? Que porque tiene jornadas muy Muy largas, que muy son largas jornadas en laborales y no Ajá, educativas, sí. ¿no? Sí, pero bueno, Pausa. Me toca preguntarte, ¿tú cómo estás, mi amor? ¿Ya te quieres meter al tema? ¿Ya te veo no, muy de hecho, entusiasmado? todavía no íbamos a entrar al tema. Pero me gustaría que nos contaras cómo te sientes. Me siento muy feliz. Estoy muy contento. Estoy muy contento porque a pesar de que hemos pasado dificultad, hemos llorado juntos, hemos estado juntos, hemos menguado juntos, hemos crecido juntos, me siento muy feliz porque a veces sin merecer algunas cosas el Señor nos las da. Totalmente. Y yo quisiera poderles contar un poquito, pero yo creo que va a tener que ser en otro capítulo. Me regalaron un instrumento que yo era como Señor, quiero un instrumento, necesito un instrumento. Y era algo que yo no esperaba, o sea, yo no esperaba en ningún momento y semanas anteriores estuvimos orando y era como, Señor, es que no, por ahora no tengo esa capacidad de poder comprar ese instrumento o por lo menos tenerlo. Recientemente el lunes, para ustedes que lo están viendo el jueves, fue el lunes de la semana pasada. De esta semana, pero el lunes. Ajá. Y fue así como, hey, oye, ¿qué andas haciendo? No, pues ando pues, aquí en mi casa, que pues aquí. O sea, no sabía ni cómo. No estaba haciendo nada, literal ¿no? no estaba haciendo nada y estaba como descansando. Y me dice, oye, quiero que vengas. Y yo, como, ¿para qué? Te voy a dar un regalo, te voy a regalar algo. O sea, y yo no esperaba que ese regalo fuera eso que yo... Habías estado orando. Ajá, exacto, que había estado orando. Y me sorprendió tanto porque yo dije, wow, no cabe duda que el Señor escucha a cada uno de nosotros. Y a veces sin merecerlo, a veces sin merecer eso, el Señor no lo da nada más porque le place simplemente dártelo y decir, pues ten y ya deja de guardar silencio y ya es lo que sabes hacer, ¿no? Deja de guardar silencio. Entonces, pues me siento muy feliz y oro por la vida de la persona que me compartió esto. Sí. Me siento muy feliz, es un gran amigo, es un gran hermano. Es un gran hermano. Ha sido un viaje estar con este brother. Yo creo que yo lo vi crecer, ¿sabes? Yo lo vi crecer desde sus primeros días de ser... Eso sonó como de, yo te vi cuando usabas pañales. Yo lo vi crecer cuando comenzó... Ministerialmente en su instrumento comenzó a crecer. Y, o sea, yo recuerdo que tocaba así... Amigo, realmente todos empezamos así, ¿no? Sí, tocaba muy mal, pero ahora es un crack. Pero ahora se ha vuelto porque se ha empeñado en ser el mejor. Y hay una frase que me gusta mucho de él, que dice, no se trata de ser el mejor, sino de ser bueno. Y cuando dice bueno, no se refiere a bondad. Sino no a ser un bueno en el instrumento, a lo mejor, sino a ser bueno como persona, o sea, a pegarte a aquello que el Señor busca en ti o en tu vida. Entonces se refiere a la bondad. Entonces se refiere a la bondad, sino no del talento. Y eso es algo que me llamó mucho la atención porque lo tenía en un parche de batería. Y me llamó mucho la atención y le tomé foto. Si lo quieren ir a ver, pues ahí está en mi Instagram. Porque van a verlo en jueves. Pero lo voy a volver a postear. y me llamó mucho la atención y dije, wow, no cabe duda que el Señor es demasiado bueno.
que hasta en cosas Tiene cuidado. en cosas tan pequeñas tiene tanto cuidado. Y la verdad es que me siento muy feliz por la llegada de este instrumento. Y es un reto que ahora tengo que enfrentar. Y pues, la, como dijo una niña de la iglesia local, dice, yo nada más oré para que yo pudiera tocar. Y Ay, la niña no sí, tiene piano. Y resulta que ya está aprendiendo, pero evidentemente pues le estamos dando clases. claro. Y un día le preguntamos, oye, ¿cómo estás estudiando? Yo solo oré Pero lo hizo así. No, no sé, yo nada más le pedí a Dios que me usara mis manos y que y me ya las enseñara. está usando, Y si dice. ya las está usando, y hoy por hoy, pues, la niña ya Mm, se sabe como 6 canciones o Ni sea, cuenta se había dado, ¿no? ni cuenta se había dado. Y pues está aprendiendo sin instrumento, pero está aprendiendo. Y la pregunta es, ¿cómo lo está logrando? Solamente es por parte Entonces, del Señor. exacto, y esas son de las cosas que pues me ponen feliz. Hay otras que no me ponen tan feliz, pero hay que gozarnos aún en medio de todo esto que pasa, de la Así es. dificultad. Yo creo que hay que ser lo más sensatos y decir en lo poco pues me gozo, pero también en lo mucho me gozo. En todo buen Exacto. momento. Y ahí es donde nosotros encontramos pues la dificultad, el refugio, y ahí es ahí es donde yo creo que el Señor ve qué qué tan fuertes en la fe nosotros vamos a ser como para hacer lo que hizo Job, ¿no? O sea, Job fue un hombre que en la dificultad, yo creo que, o sea, me imagino que hubiera sido lo más natural y hubiera dicho, pues ya me voy mejor porque aquí me está yendo tan Sí, mal. Pero, darse por exacto, vencido, sin ¿no? embargo, su refugio fue siempre el Señor. O Total. sea, siempre esperó, siempre permaneció, siempre estuvo ahí. A lo mejor ya viendo las últimas, yo creo que lo pensó, quizás, no sé, y dijo, no, tengo que seguir Tengo aquí que seguir en este adelante. refugio. Y ese es el tema, vamos a abrir el tema con eso. Súper, sí. Vamos a abrir El tema se llama el tema se llama ¿Cuál es tu refugio? Y hay una situación que pasó por la cual surgió este por la cual tema. surgió este tema. Conocemos una persona que o sea, hasta cierto punto iba bien la situación. ¿Estás de Todo iba acuerdo? bien, nada más que un poquito del contexto es que esta persona pues llevaba su vida normal, como toda persona normal. Ah, tenía problemas en su casa, desafortunadamente su papi no vivía con Ajá. ellos, vivía solamente con su mamá. Bueno, sí vivía con ellos, pero resultaba que siempre andaba de viaje y cuando eran sus cumpleaños, pues el papá no estaba, solamente Como que llegaba como días como después. que siempre se ausentó de la vida de Y, su familia, y ¿no? la mamá, pues por la situación, estaba centrada en otras cosas menos en el hijo. Y esa desatención de este joven era no, pues no saber quién era, para qué venía a esta tierra, ni nada. Y tenía un grupo de amigos, como yo creo que todo mundo tiene sus amigos más cercanos, 3, 4 o 5. Tal vez hay unos que tengan un grupo de 10, pero este chico tenía tres. Dos de ellos eran novios, una chica y un chico, y el otro chico eran en total eran dos varones y una mujer, ¿no? En su círculo, pero el chico y la chica eran novios. Entonces salían con ellos, salían a comer alitas Ajá, y sí. cosas así, ¿no? Él entrenaba un deporte, su vida iba bien hasta ese momento y hacen como un tipo reto de que tenían que tener novia también y también el otro chico que estaba soltero. Y pues había una chica muy, muy guapa en el colegio y Sí, y empezaron como a ponerse ese exacto. reto. Pero más que, o sea, tener esa, es como, hey, pues a ver quién es más fit de aquí a lo que resta del año, Era ¿no? como, ajá, como, ¿cómo se le puede decir? Como Como, a contraponerse pues sí, sí, retarse. era más como una situación de, oye, a ver, pues, a ver, oye, pues a ver cómo, de aquí a diciembre, a ver quién baja más, ¿no? Ajá, Yo creo que era como más una situación así, pero depresión. bueno, o sea, eso es como para ponerlos un poquito así En en contexto. contexto. Esa era su vida, Pero más o a menos. lo que vamos es que, ¿qué pasa en la vida de este joven que conocemos? O sea, platicamos, conversamos, lo conocemos, tenemos pues una comunicación ahí con él, ¿no? De pronto llega a pasar que se empieza a abrir con nosotros y nos dice, me está pasando esto. Y obviamente, pues para nosotros es como algo no tan común,
pero pues es común para el mundo, ¿no? Sí. Entonces, cuando nos damos cuenta o cuando se abre un poco a contarnos, Él nos contó y aparte tenemos, a paréntesis, tenemos la autorización de poder decirlo aquí. O sea, de poder contar esta parte de su vida porque él lo permitió. ajá, y, o sea, nos quedamos un poco sin palabras porque era como, o sea, sí está un poco fuerte, pero a ver, cuando estuvimos platicando, a mí me llegó ese momento o esa sensación de ausencia de papá, ¿sabes? De una paternidad. Esa ausencia de una Era paternidad muy que puede marcada. corregirte, esa paternidad que puede exhortarte, que puede llamarte la atención, Alinearte. pero a lo que vamos es, esta persona o este joven buscó el refugio, o buscaba dónde refugiarse y lo que más se le ocurría era irse con sus amigos, acercarse a esas personas Que estaban cerca de él, de su que círculo. estaban muy cerca de su círculo y que podría mantener o que mantenía una conversación como Más amena. más amena, por decir así. Entonces, o sea, platicando nos dice, oye, me está pasando esto, pero yo tengo muchas dudas y la verdad no sé qué hacer. Y yo, o sea, cuando uno piensa en muchas dudas, pues tú te imaginas otro tipo de dudas, ¿no? Pero era esa duda de su identidad, de saber quién era él. Exacto, de saber ¿Quién era si él es. y qué era él delante de Cristo? ¿No? Entonces, cuando salta esa pregunta de quién eras, o sea, ya es como, ya hay una interrogante, ¿qué está pasando? Y enorme, ¿no? Porque digo, yo sé quién soy. Exacto, Y no nada más, porque es típico, ¿no? Y lo toco porque yo creo que muchos de los que nos ven estudian, cuando llevas alguna materia de tutoría o algo así, te ponen la pregunta de en esta encuesta pon quién eres. Y normalmente contestas con, es como la interrogante donde te quedas como de ahí que se pone, ¿no? No es de dónde soy, porque si sería de dónde soy es del lugar de donde vivo, ni qué me gusta, quién soy. Y si no sabes contestar esa pregunta, aguas, porque entonces tienes un problema con tu identidad. claro. Y muchas veces ponemos, pues yo soy Itzel Salgado y ya, ¿no? Literal, te identificas por tu nombre. Pero ¿qué más? O sea, aparte de ser Itzel Salgado, ¿quién eres? O sea, no me Exacto, contestaste, me dijiste tu nombre. exacto. Entonces, esa era la gran Esa era interrogante. la gran interrogante y, o sea, más allá de desviarnos hacia a esa variable, a lo que vamos es, ¿qué tiene que pasar en la vida de las personas para buscar el refugio en otra cosa que no sea Cristo? Yo quiero preguntarte a ti, ¿tú cuántas veces te has sentido sola? O sea, me queda claro que tu papá no está contigo. Claro, mi O papi está sea, trabajando en Querétaro. exacto, tu papá no está contigo, se encuentra en otra ciudad, no lo ves tan seguido, Seguido. pero a lo mejor está esa ausencia, ¿no? Que quisieras. De la presencia de su Exacto, persona. exacto. Entonces yo pienso, ¿qué pasaría si en cualquier situación tú comenzaras a buscar el refugio en otra cosa que no sea Cristo? Porque entonces estaría supliendo esa parte de- del Padre, ¿no? Por decir Claro. así. Entonces, a ver, pensemos, cuando nos está pasando alguna situación, o sea la que sea, ¿qué harías? O sea, imagínate que alguien te está haciendo bullying. Tú vas con tus papás y en específico con tu papá y dices, oye, me está pasando esto, ¿no? Y tu papá te dice, mañana voy a ir yo a la escuela. Y, o sea, de alguna manera está El respaldo. el respaldo de un padre físico o un padre terrenal que está al frente para dar la cara y Aconsejarte. aconsejarte, para guiarte y para protegerte, ¿no? De alguna Sí. forma. Pero como hijos de Dios, también tenemos esa parte de ser hijos de un padre. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, yo pienso y yo creo, porque a mí me llegó a pasar, que he pasado por muchas situaciones y hubo una en particular en donde me llegó y lo platiqué en el Anterior. podcast anterior. Pasé una situación muy difícil y mi refugio
fueron otras cosas y no fue Cristo. Menos el Señor. No fue Cristo, porque me empecé a refugiar en la comida, en los tacos, en todo aquello que suplía o que podría generar una suplencia de eso o sea, era todo menos Cristo, pues, para que me entiendan. Y eso me hizo entrar un poco en razón mucho tiempo después, porque en ese tiempo engordé más, en ese tiempo como que mi fe menguó demasiado, no tenía tanta empatía por las personas, incluso, o sea, a ti te llegué a quizás a mejor responder de muy mala manera, o sea, Sí, era cuando nos odiamos. que hoy por hoy yo lo pienso y digo, oye, discúlpame por Claro. ser así de grosero contigo. Pero no fue porque yo lo haya decidido, sino porque en mi vida estaba pasando un proceso que yo no quería pasarlo y que Y al no final... supiste dónde refugiarte. Exacto, y que yo no sabía dónde refugiarme. Y la mera verdad, Sí lo sabías, pero no último, lo hiciste. la último que yo quería era acercarme con el Señor porque yo estaba enojado con el Claro. Señor, o porque yo no entendía que el Señor tenía que yo pasar ese proceso forzosamente para poder crecer en la fe. O sea, yo no entendía muchas cosas. Y hoy por hoy vemos a muchos jóvenes refugiarse en muchas cosas. Las drogas, las malas amistades, ¿qué otras cosas pueden ser? O sea, incluso hasta en la escuela se pueden llegar a La refugiar, glotonería, ¿no? el Que trabajo. comer, el trabajo. O sea, hay tantas cosas en las que Hacer pueden ejercicio refugiarse. excesivamente también. Exacto, hacer ejercicio excesivamente, dedicarse a lo mejor a algún deporte de tiempo completo, o sea, meterse de lleno Dar su vida a algo. Exacto, entregarse o darse a ese de tiempo completo es como está supliendo algo que debería de suplir el Señor. No sé si me explique con Sí, esto un poco. algo que solamente el Señor puede suplir. Y bueno, en esta cuestión de buscar nuestro refugio, yo creo que cuando tú estás en una situación difícil, él mencionaba lo de la ausencia de un padre, es buscar el consejo en otra persona, ¿no? Claro. Ayer en el grupo de familias decíamos, todos estamos creados para ser amados, porque dependemos y somos creados por un Dios de amor. Exacto. Entonces buscamos un refugio. Y un consejo que un día le estaban dando a mi mamá y que mi mamá un día me lo transmitió a mí, fue que cuando un papá se va de su hogar por trabajo, por cuestiones de que se separaron, cualquier situación, o simplemente la falta porque falleció, por lo que sea, ¿no? Pero no está. Los hijos están muy susceptibles, en especial las mujeres, aunque yo considero que es ambos sexos los que se consideran así, muy susceptibles a buscar amor. Se dice que las mujeres, porque, por ejemplo, la mujer está impuesta a que el papá le diga, tú eres mi princesa, y esto y el otro, y que te den mucho amor y jueguen contigo, ¿no? Pero ¿y los hijos? Entonces, supongamos que las dos partes son las que necesitan amor. Y el consejo que le daban era de, abrázala tú, dale mucho amor. Claro. O sea, abrázala, llévala por un helado, porque si no, va a buscar ese refugio en cualquier persona que se le cruce, sea niña o hombre, ¿no? O sea mujer o hombre, claro, va a buscar suplir esa necesidad de afecto. De amor, ¿no? Exacto, y sería muy triste que a estas alturas yo me diera cuenta que, por ejemplo, estoy dependiendo del amor que él me pueda brindar como pareja para estar bien y que no dependiera del amor del Señor. Exacto. Eso es hablando sin el Señor, aún con el Señor, pero en el Señor es diferente, porque ya cuando tú le conoces, no o sea, te den o no te den un abrazo, te digan te ves bien o no, te den un helado o no esté alguien, tú sabes que el Señor está ahí. Entonces, el Señor mismo es quien suple toda necesidad. Y antes de llegar al centro del tema que es Cristo, yo me refería a esto porque él mencionaba lo de la ausencia de los papás y demás, la necesidad de ese vacío o de una situación tan complicada de cualquier tipo, ¿no? La presión de los amigos, la presión del hogar, toda la vida que estás viviendo, o sea, todas las situaciones que estás pasando,
te pueden llevar a buscar un refugio. Y muchas veces estadísticas mencionan que lo primero es, por ejemplo, tengo conocidos que dicen yo fumo porque eso me libera del estrés. Y es como de, ok, para ti eso es un refugio. Ok, cuando acaban esos 10 minutos, 5 minutos de ese estrés, Claro. sigue tu O vacío. incluso llegan a decir, yo bebo alcohol porque esto me relaja, Me relaja. al otro día, ¿no? O sea, Y al otro día se te baja todo el alcohol que tomaste y el problema ahí sigue, o sea, no hay solución. O sea, esto solamente, este refugio no es un refugio, digamos, continuo, ¿cómo podríamos decirlo? No es un refugio Permanente. permanente, es un refugio temporal, porque mientras estás bajo esa, como esa dosis o esa bajo esa pequeña cobertura que tú crees que te da refugio. que te da refugio, que vas y te escondes ahí, después ¿no? después de que pasa como la, eh, ¿cómo podríamos llamarle? Como el efecto, por decirlo así. Sí, como que ya te caes otra vez en la realidad, ¿no? Exacto, o sea, cuando llegas otra vez a la misma realidad del punto donde iniciaste, es ahí donde te das cuenta que el problema a lo mejor sigue y va a seguir y va a seguir. Y hace 12 años, yo quiero, esto sí lo quiero mencionar así. Hace 12 años cuando yo llegué al camino del Señor, casi los 13 años ya, cuando yo llegué al camino de Cristo, justo aquí antes estaba una cama, en esto, o sea, en esta parte de este cuarto, estaba una cama. Y esa cama pues tenía, pues, es de un solo colchón y pues te puedes, sentar y así, ¿no? Pues más o menos queda como un poquito más, Altito. quizás a lo mejor por aquí, no sé, por ahí. Y esa vez yo me acuerdo que yo estaba, o sea, yo sí pasé, esa fue la decisión más importante que en mi vida yo tomé, porque encontré el refugio permanente. El refugio correcto. Exacto. Yo pasé por la situación más complicada de mi vida y yo dije, Señor, si tú eres real, muéstrame que eres real y que tú vives y que tú eres ese Cristo Del que me han hablado. del que todo el mundo habla, que hace milagros, que levanta y que restaura. Justo estaba en este lugar aquí, más o menos a la mitad de este cuarto, pero más o menos yo creo que por acá. Y fueron esas palabras donde o sea, ya busqué por todos lados y nada, o sea, busqué por todos, o sea, literal por todos lados, nada, o sea, no pasó nada. Y dije, mi última cosa o Recurso. mi último recurso es ese Cristo que todo el mundo dice. Y para eso, pues ya muchas personas ya me habían compartido y, hey, pues Cristo es la salvación, Cristo respuesta. es la respuesta, en Cristo hay esperanza. Y yo no sabía orar, yo no sabía, o sea, literal yo no sabía nada, literal nada, nada. Yo estaba más perdido que perdido. Entonces, estaba justo en este lugar, más o menos por aquí a la mitad. Y esa noche eran como las 11 de la noche, yo recuerdo. Y fueron estas palabras, si tú eres real, muéstrame que tú eres real. Quiero conocerte, ¿no? Quiero que me muestres tu poder, quiero que tú seas quien venga a mi vida y que me muestres que tú eres un Dios vivo, que eres un Cristo vivo y que eres aquel que todo mundo comparte y se goza y predica y te dice que en ti hay salvación. Muéstrame que eres real. Y esta parte yo creo que fue la que detonó todo. Y fue lo que dije, y yo te voy a servir toda mi vida, aunque me tenga que arrastrar. Y el Señor, sí, no sabes lo que estás diciendo, porque ya sí soy real. Ya sé, y esa noche sucedió lo que pasó el día del Pentecostés. Entonces, cuando pensamos en ese tipo de cosas, el ver que en mi vida estaba sucediendo el día del Pentecostés era como algo increíble en mi vida, porque yo en mi vida había vivido algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque fui al refugio, correcto, fui a mi último recurso tal vez, y sé que suena mal el decir que era el último. Fue mi último refugio, pero amigos,
la verdad, o sea, yo ya no encontraba y dije, pues bueno, voy por mi última opción. Que tuvo que Pero, haber sido la pero, primera. pero probablemente si tú nos estás viendo y tú estás pasando por alguna situación y estás refugiándote en otras cosas que no es Cristo, entonces hay un problema ahí y hay un problema a lo mejor porque hay algo que no nos permite acercarnos al Señor, hay algo que no permite cerrar nuestros ojos, ir a su presencia, entrar a nuestro cuarto, a ese aposento y llegar a su presencia. Eso quiere decir que hay algo que está obstruyendo el que nosotros podamos como refugiarnos a Cristo y el ser a lo mejor un poco más susceptibles a recibir su presencia. Es como, hey Señor, abrázame, ¿no? Porque necesito de ti. Y cuando pasamos estas situaciones, volvemos al mismo, buscamos el refugio En otras en otras cosas. cosas, ¿no? Y ahorita que mencionas esa parte, número uno, nuestro primer refugio ni siquiera tenía que haber sido el último, pero pues cuando no conocemos y no sabemos que Él es el refugio, lo dejamos en último, ¿no? Siempre vamos que con la amiguita, que con el El amiguito, que con tu amiguito. novio, que si el maestro, la maestra y que el que te sabe aconsejar, el Sí. que le dices me quiero aventar y te dice aviéntate, ¿no? Oye, pero no vas a dejar mentir, pero, o sea, no sé, perdón que te interrumpa, pero siempre tenemos un amigo que o sea, que podemos contarle. A ver, todos tenemos un amigo que está en la fe Ajá. y es como nuestro amigo más allegado a nuestra vida, ¿no? Sí, Y tú le cuentas todo todo. y siempre le decimos, pero ¿tú crees que se vaya a resolver? O pero ¿tú crees que vaya a pasar esto? ¿O tú qué crees que va a pasar? ¿O tú opinas que esto sí se va a resolver? O así, ¿no? O sea, y esperamos una respuesta que nos diga, sí, Y él te dice, no, no no creo. creo porque el Señor no obra así Ajá, y no le gusta esto, ¿no? Y tú así de, y vas buscando una respuesta positiva porque muchas veces lo que queremos es escuchar lo que queremos escuchar, lo que anhelamos que sea la respuesta. Y ahorita ya retomando lo que iba a decir es que nuestro refugio principal no tiene que ser otra cosa sino el Señor mismo. Y para esto me gustaría con ustedes compartir que todos en esta tierra estamos creados, número uno, para ser amados y dos, todos tenemos un espacio en nuestro cuerpo, en nuestro ser, un vacío. Yo le llamaría un vacío. Es sí, un un vacío. vacío que tiene una dimensión enorme, enorme. Nacemos con ese vacío y durante nuestra vida vamos buscando cómo suplir esa necesidad, ese vacío. ¿Cómo llenar Y el vamos vacío, queriendo no? buscar cómo llenarlo. Vamos diciendo, ok, vamos a meter esto. No, no me funcionó solo 2, 3 meses. Ok, voy a buscar refugio y para llenar ese vacío en otro lado. Pero tú que nos estás viendo, quiero recordarte que ese vacío, ese espacio, es del tamaño del Señor. Entonces, no podemos suplir una necesidad así de inmensa como lo es el Señor mismo con algo pasajero y temporal. Por ejemplo, lo que decía Víctor, ¿no? Decía, pues es que buscan refugio en cosas temporales, en cosas que en algún momento u otro se van a acabar. Pero cuando viene el Señor y suple esa necesidad, es como esa pieza del rompecabezas que justo está faltando y hasta le Exacto. haces así y se embona tan perfecto que dices, cumplió el espacio, no quedó ni un solo hueco. El Señor es más bien dicho, es nuestro refugio que cumple y tiene la capacidad de suplir toda necesidad. Y para esto quiero llevarte a la escritura. En Salmos 46, versículo 1. Y de hecho, en la Reina Valera tenemos el título donde dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y el versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, versículo 2,
aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Pero yo quiero que te quedes con el primero, que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amparo es sinónimo de refugio, porque el refugio va a ser algo que te va a proteger, va a ser algo que va a subsanar, que va a ayudar a cuidarte. Entonces, si la escritura te está diciendo, Dios es nuestro amparo, Exacto. nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, yo considero que en toda situación difícil que tú estés pasando, ahí está la respuesta. Él es tu pronto amparo y tu pronto auxilio. Y esa es mi recomendación y yo creo que es el mejor consejo que a mí me han dado desde que llegué a Cristo, que todo mi refugio, que toda esa necesidad de amor, de paternidad, de que me escuchen, de que me amen, solamente el Señor lo puede suplir porque Él es mi amparo y mi fortaleza. Claro. Y más, o sea, Itzel lo dice, lo acabamos de leer en la escritura. Él es nuestro pronto auxilio, pero a ver, la verdad es que la neta, cuando ya estamos ahogándonos, o sea, ya yo creo que a todos nos pasa, a todos nos llega Ese momento en el que, o sea, te cansas y ya dices, bueno, pues ya, o sea, ya lo que vaya a salir que salga la goma. salga, sí. O sea, ya lo que vaya a salir, ya, o sea, ya que salga. Pero a veces, entre ese de ya que salga, a veces el Señor solamente está esperando. Yo imagino que te está esperando así como de. A ver en qué momento. A ver en qué momento te acercas para decir, hey Señor, pues, vengo porque pues tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, tú eres en quien yo puedo permanecer, tú eres quien me guarda, tú eres quien me protege. Y a veces puede ser redundante y todo el mundo lo sabe, o sea, todo el mundo lo sabe. El que se acerque a alguien con nosotros como líderes, incluso a nosotros como líderes nos pasa, el decir, pues es que lo que hay que hacer es orar. Y todo el mundo va a decir, pues ya sé que tengo que orar, ¿no? Y esto es algo bien impactante porque ahí va, consejo para todos los líderes que nos miran, que nos escuchan. A un discípulo, una persona muy, muy acercada a nosotros, nos llegó a decir en algún momento: yo no pido consejo a un líder dentro de la iglesia porque lo único que te dicen es vamos a estar orando o ponte a orar para buscar respuesta. Y me dijo, pero lo que no entienden es que yo como persona, eso me dijo él, sé orar, pero no he escuchado respuesta. Yo quiero un apoyo y no es depender en la oración de otro, pero busco a alguien que me esté aconsejando, que me esté dando ánimo y todo esto, ¿no? Entonces, amigos líderes, yo considero que sí, la oración tiene mucho poder, pero no solo demos una consejería donde lo último va a ser voy a estar orando por ti y ponte a orar, sino es ir de la mano con esa persona y decirle, no le vamos a dar la solución nosotros, claro, pero es decirle, te voy a mostrar cómo el Señor, sin necesidad de que yo esté, lo puede hacer contigo. Claro. Y es estar dándole seguimiento. Ya, cierro paréntesis. No, y, o sea, lo hemos visto, o sea, cuando la misma escritura dice que cuando visitamos al enfermo, no solamente lo visites, sino lleva algo siempre. Sí. O sea, lleva algo, o sea, si la persona está pasando por una necesidad y en tu posibilidad con tu equipo de jóvenes, con tu equipo de familia, a lo mejor como con tu pareja, tu novio, tu novia, tus amigos, pueden acercarse y decir, hey, pues esto tenemos para ti, estamos contigo, toma esto, si es que está pasando por una necesidad financiera, si es que está pasando por una necesidad de alimentos, no sé, puede ser cualquier cosa, o sea, siempre es, el Señor es tu refugio, pero aquí está, o sea, no solamente oramos por ti, sino también te apoyamos. Y a veces eso yo creo que es algo que agrega mucho valor, el que una persona pueda seguir esforzándose y seguir creyendo en el Señor, porque finalmente estamos para orar unos por otros. Sí. Eso es una realidad, pero no solamente, o sea, y esta Itzel lo decía, ¿no? O sea, la persona que nos dijo esto de que pues no solamente quiero que me digan, pues ora y ya, es ora, aconséjame
y ayúdame a salir de donde estoy. Porque si están buscando auxilio es porque no lo saben hacer. Es como cualquier persona cuando no sabe cocinar algo, cuando no sabe, por ejemplo, que no sabe cambiar una llanta y acude a alguien que sí lo sabe, Exacto. no es para que le digas, se hace así, 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 sino para que si tienes la posibilidad tú vayas, apoyes y después de la primera vez que tú lo hiciste con esa persona para que aprendiera, él pueda hacerlo solo. Claro, y no obstante, yo, o sea, vemos que es un poco difícil, o sea, es muy difícil. A nosotros nos llegó a pasar, a mí me ha pasado. Hemos tenido dificultades difíciles. Se escucha raro eso, Muy redundante. pero, pero a lo que vamos es dónde nos estamos refugiando, qué tan constante estamos asistiendo, Sí. no a la iglesia, pero sí acercándonos a Cristo, qué tan constante estamos en esa comunión con Cristo. Solamente vamos cuando necesitamos de Él o solamente vamos cuando el Señor, cuando nos está yendo bien, porque esa sería la interrogante, ¿no? O sea, cada cuánto estamos acercándonos a Él y cómo nos estamos refugiando con Él, porque eso nos da un parámetro el saber que en Cristo tenemos todo aquello, incluso hasta ese descanso de saber, ¿no? Y retomando, o sea, lo que veníamos hablando de este joven, o sea, al final del día platicamos con él, hablamos con él, oramos con él, estuvimos ayudándole, o sea, e incluso llegó a ir a algún congreso, ¿no? Entonces, Después de haber tenido un refugio sí, equivocado, después de haber encontró tenido el correcto. encontró el correcto. Entonces a lo que vamos es que muchas veces buscamos en el lugar incorrecto, en un bar, Sí. en En algo, en en la el alcohol, diversión, en en el alcohol, tabaco, en las drogas, en muchas cosas, incluso hasta incluso en lo oculto, videojuegos, ¿no? exacto, en los videojuegos, en aquello oculto Que no que es no es tan correcto. visible ante los ojos, pero que puede ser visible y que es visible ante los ojos de Cristo. Entonces, ay, creo que ya me tapé la nariz. Está Pero es muy que mal. queremos contarle que como tenemos el aire prendido y ya está frío, Ah, entonces están enfrente de dos personas hipersensibles al ambiente. O sea, y ahorita yo ya estoy sé. bien, gracias a Dios, pero no podemos sentir un poquito de frío porque ya se nos tapa la nariz y es como de te sientes mal, ¿sí o Sí, no? pero bueno, o sea, Regresando. regresando es cómo vamos al refugio, o sea, esa es la pregunta, o sea, ya sé cómo llegar al refugio, ya sé qué es lo que hay que hacer en el refugio, pero a veces el pecado, a veces la poca comunión que tenemos con Cristo, el sentirnos avergonzados con el Señor es, o sea, sí, yo sé que tengo que orar, pero pues, es que mejor hago otras cosas, ¿no? Lo dejo para después. Mejor después y cuando ya nos sentimos así bien ahogados es cuando Ya es tu refugio. ya es cuando decimos, o sea, ya me cansé, ahora sí ya regreso al lugar donde pertenezco, ¿no? Y finalmente, cuando vemos que esto pasa, o sea, nos impacta tanto en nuestra vida porque es como encontramos ese descanso, ¿no? Y en el grupo de familias ayer lo hablábamos, había un hermano que decía, no, es que llegué súper cansado, llegué de trabajar 12 horas del trabajo, Turno de este, la noche. turno de la noche, Solo no dormí dormí dos. muy bien, dormí como 2 horas, y dice, y me acosté, y en eso me llega así la palabra que dice que el Señor es nuestro descanso. Es En esa palabra, Mateo. exacto, Ujú. esa palabra que dice, venid a mí todos los que estén cansados y Cargados y trabajados. cansados. Y dice que lo estuvo pensando en bajar al grupo de familias. Y entonces como que estuvo ahí entre sí y entre no. Y en una de esas nos dice que se levantó y Y se tú echó, eres mi ajá, descanso. dice, se levantó y dijo, tú eres mi descanso. Y se metió a bañar, se peinó y todo. Y ya Y bajó. bajó de su cuarto al grupo de familias un poco cansado. Y ya al final, o sea, estuvimos platicando y de hecho El tema habló de hasta nos eso. platicó un poco de que trató del descanso, ¿no? Y muy curiosamente el tema coincide Con lo que él había con lo dicho. que él había dicho, o sea, la persona que llevó para compartir el día de ayer
coincidió con lo que el Sí, hermano estaba diciendo. Y eso es algo asombroso porque no es algo que esté planeado, o sea, es algo que sale de la nada y el Señor lo pone para nosotros y nos hace ver que no es una coincidencia. Entonces el hermano dice, pues es que yo bajé y aquí estoy firme, parado en la brecha y vamos a darle, ¿no? O sea, y al final del grupo de familias dijo, ya me siento un poco mejor, ahorita me echo un taquito y a dormir, con ¿no? eso, Dice, sí, pero yo sé que el Señor es mi refugio, es mi descanso, es donde yo puedo permanecer, es donde estar yo puedo ahí. estar seguro, ¿no? Y nuestro pastor de la iglesia local nos lo ha dicho. La iglesia es el último refugio Sí, que hay en esta tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque en la iglesia, o sea, el cuerpo unido, y no nos referimos a las cuatro paredes, sino a la iglesia que compone a las cuatro paredes, es decir, las mismas personas personas que son la iglesia, son la iglesia. Ese es el último, la última refugio. parte del refugio donde nosotros mismos podemos ayudarnos a estar como, yo imagino como los 12 discípulos que estaban en su refugio porque eran perseguidos. O sea, Ujú, estaban en un lugar seguro. seguros porque eran perseguidos, pero estaban llevando a cada lugar parte del evangelio, o De sea, lo que habían de lo que recibido. habían recibido lo estaban llevando, pero se tenían que refugiar y su único refugio era a lo mejor un lugar entre comillas, pero su refugio era Cristo, porque Cristo ya había resucitado, Cristo ya había ascendido a la altura y solamente en ellos estaba lo que hoy nosotros hacemos, que es llevar el Evangelio, que es compartir y que a pesar de que nos puedan juzgar, nos podamos sentir las peores personas del mundo, hay alguien que ya pagó por nosotros, hay alguien que ya hizo la obra por nosotros y hay alguien que dio su vida por Todo por nosotros para darnos nosotros. salvación, para Sí. abrir ese refugio de salvación, para ir con Él y abrazarnos, derramar nuestras lágrimas, derramar todo aquel problema que esté ahí y ponerlo ahí y decir, Señor, aquí está. Vengo a este lugar porque sé que aquí voy a encontrar respuesta, porque aquí es el refugio, ¿no? Y lo hemos visto, o sea, lo hemos visto en muchos lugares. ¿Qué es lo que pasa cuando hay alguna situación de un huracán, un sismo? O sea, la iglesia está vacía y tiembla y ¡pum! La iglesia está Se llena, llena, ¿no? ¿no? Porque Están buscando el refugio. existe ese temor de que algo malo va a pasar, ¿no? Y ese entra un poco ese parámetro de que el Cristo ya viene, ¿no? Y Sí. entonces la iglesia se llena, se vuelve a llenar, y ese da un parámetro de que la gente tiene miedo. Pero entre ese tener miedo y no tener Y miedo confianza. y confianza, quizás a lo mejor puede ser que estén asistiendo 2, 3 semanas continuas y de repente comienza a ver Pasa a el ver, temblor y ya. comienza a haber una menor cantidad de personas en la iglesia local. Y eso es algo que nos hace ver que la iglesia o que las personas sí saben cuál es el refugio. El Y problema que lo es están buscando y que lo constantemente. están buscando constantemente, pero el problema es que lo dejan de hacer continuamente y se olvidan y se empiezan a ocupar de otras cosas y se les comienza a olvidar que el refugio es Cristo Es hasta que el Señor. pasa algo y nos sacude como a la fe otra vez y es como nos hace despertar y nos abre los ojos y decir, soy yo el último refugio, Cristo es el último refugio, ¿no? Y totalmente estamos de acuerdo con eso, amigos. Y ya para ir concluyendo, y si van tomando sus notas, ya les dije, es muy bueno que tomen sus notas. Este, como respuesta final a esto del refugio, nuestro amigo conocido, como les decíamos, ya encontró el refugio, encontró el verdadero refugio, se alejó de todo aquello que era su refugio temporal, porque él mismo llegó a decir que no satisfacía, no llenaba el total pleno que deseaba llenar. Entonces, nuestro refugio número uno y siempre va a ser lo que suple toda necesidad es Cristo, de acuerdo a Salmos 46, versículo 1, y nuestro último refugio después de, o sea, Cristo es la iglesia. ¿Por qué? Porque pues en la iglesia encontramos a Cristo y no solo ahí, sino también afuera, ¿no? Pero a lo que vamos es que la misma hermandad en Cristo hace sentirte refugiado, porque lo que él decía, muchas veces necesitamos de un consejo, de alguien cercano que te aconseje prudentemente, mesuradamente Sí. y que te hable con la verdad.
No que te diga, no, sí, yo creo que va a salir como O tú incluso, quieres, o ¿no? incluso que alguien que tenga más años en el evangelio sea una persona muy sensata, que el Señor le haya dado ya una madurez espiritual en donde pueda aconsejarte y decir, lo que estás haciendo no está bien, esto sí está bien, tienes que irte por acá, no de este lado, tienes que corregir esto porque esto no es agradable delante del Señor. Y Y que te confronte a ti y que te mismo. confronta a ti mismo, ¿no? Y lo hemos hablado en muchas ocasiones y en el episodio más anterior del anterior, son verdades que confrontan. A veces la verdad de Cristo viene y te confronta y te dice, aquí está. Sí, y es esto, ¿no? Y pues es una bendición Es una bendición encontrar y saber que estamos encontrar en y el saber que refugio. estamos en el refugio correcto y que estamos buscando acercarnos a ese lugar secreto, Permanecer a ese ahí en lugar nuestro lugar secreto, seguro. ese lugar seguro en donde sabemos que nada va a pasar y que fuera de ese lugar estamos, estamos más que guardados, más refugiados. Es como estar en o sea, yo no sé, pero hay lugares cuando sucede algún huracán, algún sismo, algún así, hay lugares de refugio que les llaman los lugares, Triángulo de la no, vida. no, los que son así como para aislar a las personas, para, mm, como, es que no me acuerdo del Punto de nombre, reunión. no, ajá, como un punto de reunión, pero como las escuelas cuando son, Que hacen el simulacro, ¿no? no, 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 cuando pasa algo, las escuelas se convierten en Centros de centros de acopio y acopio todo eso. y a Ajá. las personas se vuelven Que como, cuando se caen sus casas y así cuidan de ellas ajá, ahí, bueno, les dan pero techo. cómo, o sea, tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama eso. Cuando Vamos a ponerle lugar de refugio. son lugares de refugio en donde aíslan a las personas que tuvieron alguna situación o pasó algo y las meten en una escuela, en una universidad, Y o les sea, dan. que son lugares públicos, estos se convierten en como temporalmente casas, ¿no? Sí, sí, sí. Y llegó a pasar en el 2017 cuando tembló aquí en México. Morelos específicamente. En algunos estados, lo que es Guerrero y Morelos y Ciudad de México, tuvieron muchos lugares de refugio en donde las personas llevaban a los centros de acopio alimentos para estas personas y al final de cuentas llegaba ahí toda la provisión. Entonces, eso nos hace ver que cuando estamos en el lugar del refugio, el Señor lleva la provisión a ese lugar, a ese mismo lugar que Él es el refugio. Entonces, cuando nosotros buscamos el refugio en otro lugar que no es, pues No claramente vamos a tener El nada. Señor no manda como la bendición o la provisión a ese lugar, sino hasta que tú llegas al lugar correcto A para esa provisión. refugiarte. Entonces, esto nos hace ver que el lugar de refugio, Es sin Cristo duda, es mismo. Cristo y Y fuera de ahí no hay nada nada hay. ahí. Frase de la semana. Y justo voy a anotarla porque va a ser frase de la semana. Cristo, mi lugar seguro. Cristo, mi lugar seguro. Muy bien, y pues este tema estuvo muy bueno. Realmente sí, me encantó. Podríamos, yo creo que sacar la segunda parte. Sí, porque yo creo que hay más. De hecho, el siguiente episodio va a ser la segunda parte de dónde está nuestro refugio. Ya dijimos dónde, pero ahora, ¿cómo me mantengo ahí? Exacto. Porque muchas veces, ya estuve aquí, pero también quiero refugiarme en otra cosa. Quiero refugiarme en el gym. Pero, sí, Quiero refugiarme en la escuela. en los tacos, dijiste tú. Sí. Pero sí, yo creo que vamos a sacar esta Vamos a segunda sacar un parte. tema, yo creo que el siguiente hay uno que trata acerca de las tareas y la escuela, que ese es un tema que a nosotros nos gusta mucho porque pues no tiene nada que ver Con esto. con esto en realidad, pero es algo que pasa muy común. Esto ya va a ser Y como un esto va tema que para, pasa en la sí, iglesia. y esto es algo, son temas comunes, o sea, es algo, son como Esta, situaciones reales comunes que pasan en la iglesia. esta temporada se trata de eso. De hecho, prepárense para la segunda, la tercera y las demás temporadas porque ya van a ser temas muy seriados, pero que van a un mismo fin. Este es como algo mixto, algo que nos pasa en nuestro día a día. Es como una introducción a las siguientes temporadas. Así es, amigos, y la verdad nos sentimos muy felices. Espero que estén viendo los demás episodios. Si no han visto los demás, pues aquí abajo vamos a dejar el episodio anterior y en la descripción va a aparecer el del anterior. Que el anterior estuvo muy bueno. ¿Será que Dios nos ama?
Y la pregunta pues la van a encontrar en el episodio La anterior. respuesta. Perdón. La pregunta y la Y la respuesta la respuesta. van a encontrar en el episodio anterior. Entonces, si no lo has visto, aquí abajo Corre a dejamos, verlo. aquí dejamos las redes de nosotros, de Podcast de Corazón, el de Itzel, el mío, lo vamos a dejar aquí abajo. Y vamos a dejar el enlace para que vayan al episodio anterior a ver ese episodio donde hablamos de ¿será que Dios nos No, quiere? no. Es un tema muy bueno que salió, que mi mamá nos lo dio por... No sé por qué salió. Tienes que verlo. Tienes que verlo. Aquí lo vamos a dejar abajo. Y yo creo que nos despedimos en este momento. Sí. Ya porque es tiempo de ir a la casa del Señor. Es tiempo de permanecer, de ir al refugio y de refugiarnos en su presencia. Amén. Mi nombre es Víctor Arriaga. Y yo soy Itzel Salgado. Y nos despedimos con un episodio más de De Podcast Podcast de de Corazón. Corazón. Adiós amigos, cuídense. Bye. Bye.